Hola, estimados estudiantes de segundo medio, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar un contenido dentro de la unidad que estamos viendo, que es cinemática, que se llama movimientos con velocidad constante, ¿ya? Y estos movimientos, ¿cierto?, le vamos a llamar nosotros movimientos uniformes rectilíneos o MRU, como normalmente se suele abreviar, ¿ya? Antes quisiera mostrarles esta presentación para que podamos recordar algunas cosas que ya hemos visto, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las magnitudes. Las magnitudes, ¿cierto?, pueden ser escalares, posee el módulo, cantidad más unidad de medida, por ejemplo, 35 grados Celsius de temperatura, ¿ya? Estas magnitudes, ¿cierto?, pueden ser tiempo, longitud y masa. También tenemos las unidades vectoriales, ¿cierto?, magnitudes vectoriales que pueden ser módulo, dirección, que poseen módulo, dirección y sentido, como por ejemplo, fuerza, velocidad y aceleración. La velocidad ustedes la conocen, la fuerza y la aceleración prontamente la conocerán también. Y finalmente, ¿cierto?, las unidades se pueden expresar en estos dos sistemas. Bueno, el MKS, ¿cierto?, es lo que se llama hoy en día el sistema internacional. Es este que usamos. Metros, segundos, ¿ya?, kilogramos, etc. Algunos conceptos, ¿verdad? Vamos a comenzar mejor primero con un ejercicio. Dice, un cuerpo viaja 120 kilómetros hacia su destino con una rapidez media de 60 kilómetros por hora y regresa por el mismo camino al punto de partida con una rapidez media de 40 kilómetros por hora. ¿Cuál es su rapidez media para el viaje completo? Bueno, la rapidez media, ¿cierto? En el fondo me están pidiendo la rapidez promedio entre 60 y 40. Si yo sumo 60 más 40 es 100, lo divido por 2 me da 50 kilómetros por hora, que sería la rapidez con la que efectuó este viaje de ida y vuelta. La alternativa correcta es D. Algunos conceptos que ya hemos visto. Posición, ¿cierto? Es el lugar que ocupan un sistema de referencia en un cierto instante respecto de un punto dado. Por ejemplo, el plano cartesiano. O por ejemplo, el GPS también trabaja con, ¿cierto?, la posición que tienen los cuerpos, las personas, los objetos. El movimiento, ¿cierto?, es el cambio de posición respecto de una referencia también. Por ejemplo, este móvil, ¿cierto?, tiene posición inicial, x sub i, inicial, ¿cierto?, 0 metros. Si yo lo echo a andar, ¿verdad?, va a tener posición final 20 metros primero y después posición final nuevamente 40 metros, respecto del 0, que es la referencia. Ya. Trayectoria es la curva imaginaria que va trazando un cuerpo al moverse. ¿Sí? Es el camino recorrido, en el fondo es como nos movemos a diario. Nosotros no nos damos por la vida, ¿cierto?, moviéndonos en línea recta, sino que hacemos curvas, vamos, nos devolvemos, etc. ¿Ya? Y el desplazamiento, ese sí es una línea recta porque es un vector, ¿verdad?, que indica la posición final y la posición inicial de un cuerpo que se está moviendo. Si vemos un dibujito, este helicóptero, ¿verdad?, se empieza a mover hacia una línea segmentada roja de A hasta B. Eso se le llama trayectoria. Pero en cambio, ¿cierto?, la línea recta o el vector que va entre el punto A y el punto B se llama desplazamiento. ¿Se fijaron que son distintas? Normalmente el desplazamiento es menor que la trayectoria, ¿ya? O puede ser igual también, en el caso de que vayamos en un viaje solamente de ida. Clasificación de los movimientos. Movimiento rectilíneo, ¿cierto?, que es que vamos a revisar en esta unidad. Movimiento rectilíneo solamente, no curvilíneo, no nos vamos a meter con esos movimientos, ¿ya? Por ejemplo, la caída de una manzana. ¿Por qué es rectilíneo? Porque cae, ¿cierto?, y se dirige, en teoría, hacia el centro de la Tierra. Movimiento curvilíneo, ¿cierto?, describe una curva, ¿ya? Por ejemplo, lanzar una jabalina, lanzar una pelota de básquetbol, patear un balón de fútbol, etc. Son movimientos curvilíneos, ¿ya? El movimiento circular también está dentro de ellos, pero es un movimiento especial dentro de los curvilíneos. Ya, el módulo de un vector de desplazamiento siempre es que la longitud de la trayectoria. Bueno, según lo que ya conversamos, ¿cierto?, es menor, siempre es menor o igual. Por ejemplo, si yo voy un camino solamente de ida en línea recta, el vector de desplazamiento va a ser igual que la trayectoria. Pero si yo hago una curva, ¿cierto?, el vector de desplazamiento va a ser menor. La respuesta correcta es B. Eso lo vamos a saltar por ahora. Ya. Rapidez media y velocidad. ¿Se acuerdan que hablamos, ¿cierto?, de la diferencia entre rapidez media y velocidad? Ambos conceptos se miden como la distancia recorrida, ¿cierto?, o una cierta distancia dividido por un tiempo empleado. Sin embargo, la diferencia está en que la rapidez, ¿cierto?,
tiene que ver con la distancia recorrida o trayectoria en el tiempo que se ha empleado. Y la velocidad, que es un vector, la rapidez no es un vector, es un escalar, la velocidad es un vector, entonces se mide como el desplazamiento dividido por el tiempo empleado. Y tiene una flechita arriba porque es un vector. ¿Ya? Y aquí hay un ejercicio que sí vamos a hacer. Dice, si la distancia entre dos puntos A y B es de 120 kilómetros por la carretera y en línea recta, es de solo 30 kilómetros, entonces me están diciendo que la trayectoria es 120 y que el desplazamiento son 30 kilómetros. La diferencia entre la rapidez media y el módulo de la velocidad media para el automóvil que viaja de A hasta B, demorando 1,5 horas, es, bueno, si yo calculo la rapidez, ¿cierto? Es 120 dividido por 1,5 y eso me da 80 kilómetros por hora. Y si yo divido 30 kilómetros, que es el desplazamiento, por 1,5, me da 20 kilómetros por hora. Si yo hago una diferencia entre 80 y 20, me da 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, la respuesta correcta es B. Ya, y aquí entramos, ¿cierto? Después lo vamos a profundizar en la guía, pero el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por ser un movimiento con velocidad constante. Entonces yo me voy a encontrar con gráficos como este. ¿Qué es lo que sucede acá? Que un móvil, ¿cierto? Acá, por ejemplo, están marcadas las líneas segmentadas. Cuando pasó un segundo se movió 5 metros. Cuando pasaron 2 segundos se movió 10 metros, o sea, 5 metros más. Cuando pasaron 3 segundos se movió 15 metros, ¿ya? 4 segundos, 20 metros. Y cuando se movió 5 segundos, debería ser acá 25 metros, ¿cierto? Por eso se dice que es un movimiento uniforme, tiene velocidad constante. La verdad es que estos movimientos en la vida cotidiana tampoco se dan, muy poco probable, ¿cierto? Los vehículos siempre aceleramos, ya sea una persona que camina, un ciclista, ¿verdad?, en bicicleta, una persona en monopatín, un motociclista, etcétera. Siempre vamos a trabajar con aceleraciones más que con movimientos rectilíneos uniformes. Pero para hacer el análisis de este movimiento, ¿verdad?, es interesante para partir, ¿ya? Ya, hay una ecuación aquí que vamos a explicar un poco después, ¿cierto? Y esta ecuación itinerario que se llama, que es la posición final respecto del tiempo que ha transcurrido, ¿cierto? La posición final, x sub f, posición inicial, x sub y, b es la rapidez del móvil, o la velocidad en este caso, y t es el tiempo empleado, ¿sí? La única variable desconocida que conducimos a esta ecuación va a ser el tiempo, t. ¿Ya? Si la posición inicial es 0, entonces la ecuación, ¿cierto?, se puede transformar en esto, porque si yo paso multiplicando, b por t me queda igual a d o x sub f. ¿Ya? Un ejercicio dice, una motocicleta viaja con movimiento rectilíneo uniforme, recorriendo los 100 metros que separan los puntos X e Y del camino con una rapidez media de 20 metros por segundo. Considerando lo anterior a la rapidez de la motocicleta en un punto Z a 40 metros del extremo X, esta es una pregunta capciosa, como para pillarnos. ¿Por qué? Porque me dicen que es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad o rapidez es constante durante todo el trayecto. Por lo tanto, ¿qué deberíamos responder? Que la velocidad cuando pasa por los 40 metros también debe ser los 20 metros por segundo, ¿cierto? La respuesta correcta es D. La velocidad es constante, no va a cambiar nunca. ¿Ya? A ver, otro ejercicio. Dice, un cuerpo experimenta movimiento rectilíneo uniforme, siendo su ecuación, el itinerario, x sub f, ¿cierto? 2 metros más 10 metros por segundo por t. O sea, yo podría simplificar esta ecuación diciendo que la posición final va a ser igual a 2 más 10t. Entonces, considerando esa ecuación, me dicen, ¿la posición inicial del cuerpo es 2 metros a la derecha del origen? Sí, porque tengo, ¿cierto? Esta es mi posición inicial, 2, y es positiva. Si fuera al otro lado del origen sería menos 2. ¿La rapidez del móvil es 10 metros por segundo? Sí, ahí está. Y la posición final del cuerpo al cabo de 3 segundos de movimiento es 32 metros a la derecha del origen. Veamos, cuando t vale 3, ¿cierto? Sería 3 por 10, 30 más 2, 32, ¿cierto? Entonces son todas correctas. ¿Ya? Bueno, ¿cómo hacemos el gráfico? ¿Cierto? Un movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense que acá vamos a tener dos tipos de gráficos. Los gráficos posición-tiempo, ¿ya? Y después vamos a ver los gráficos que son velocidad-tiempo. Cuidado, no confundirlos. Un gráfico posición-tiempo es este, ¿cierto? Cuando la posición inicial es 0, tengo x final, b por t. Simplemente multiplicar velocidad por el tiempo empleado.
¿ya? Si la posición inicial no es 0, entonces yo digo x sub f igual a x sub y más b por t, porque tengo mi x sub y distinto de 0. Y si la posición inicial, ¿cierto?, está aquí arriba y se acerca, ¿ya? ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que yo me estoy acercando a la posición original del origen, ¿sí? Supongamos que el origen donde ustedes están parados, entonces hay una persona que está a 100 metros desde ustedes y se viene alejando en línea recta, o sea, se viene acercando en línea recta hacia ustedes. Este es el tipo de movimiento, ¿verdad? Y por eso, ¿cierto?, la velocidad va a ser en este caso negativa, ¿ya? Vamos a ver después más ejercicios. Y creo que esto lo vamos a dejar para después. No, aquí me salté ese ejercicio, ¿verdad? Porque después vamos a revisar más los gráficos. Ya, y aquí, ¿cierto?, podemos encontrar el gráfico velocidad-tiempo. Dice la línea recta horizontal indica que la velocidad es constante en el tiempo. Fíjese que ahora dice velocidad en metros por segundo versus el tiempo. Entonces mi velocidad va a ser, ¿cierto?, constante a través del tiempo y es una línea recta. ¿Ya? Esto es cuando la velocidad es positiva y esto es cuando la velocidad es negativa. ¿Qué es lo que es este rectángulo verde? Que es el área bajo esta recta. O acá, el área sobre la recta, ¿cierto? Este rectángulo que se encierra acá. Ese rectángulo me va a indicar la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque yo voy a multiplicar velocidad por tiempo. Y eso me da la distancia recorrida o el desplazamiento en realidad. ¿Ya? Creo que vamos a llegar hasta acá solamente para pasar a la guía. Yo voy a dejar de compartir y les voy a mostrar la guía ahora. ¿Qué es esto? ¿Ya? La guía específicamente habla de los movimientos rectilíneos uniformes y como ya dijimos anteriormente, ¿cierto? Son movimientos con velocidad constante. Por ejemplo, aquí yo tengo un móvil, ¿verdad? Que dice que entre 0 y 5 metros, ¿cierto? Tengo 2 segundos. O sea, entre 0 y 5 metros recorrió 5 metros, obviamente, y se tardó 2 segundos. Entre 5 y 10 metros, también son 5 metros, y se tardó otros 2 segundos. O sea, aquí diríamos el segundo número 4, ¿sí? Y entre 10 y 15 metros se tardó otros 2 segundos. Ah, no, perdón, era un segundo. Entre 0 y 5 metros se tarda un segundo. Entre 5 y 10 metros se tarda otro segundo, sumamos 2. Y entre 10 y 15 metros se tarda otro segundo, o sea, cumple en total 3 metros. 3 segundos, perdón. ¿Ya? Si hacemos el gráfico de la imagen sería así. Entre 0 y 1, ¿cierto? Recorrió 5 metros. Entre 1 y 2 segundos recorrió 10 metros. Y entre 2 y 3 recorrió 15 metros. Si yo trazo una línea recta, ¿verdad? Me queda esta gráfica, que responde a lo que ya dijimos, ¿verdad? Que es la ecuación itinerario para movimiento rectilíneo uniforme. Si yo hago la división entre cualquiera de estos puntos, por ejemplo, el punto 10, 10, y le resto 5, ¿cierto? Tengo el delta x, 10 menos 5 me da 5, y acá tengo 2 menos 1 me da 1, ¿cierto? Tengo 5 partido por 1 metros por segundo, y esa es mi rapidez o velocidad, ¿sí? Si yo lo hago, por ejemplo, con todos los valores, por ejemplo, digo, aquí tengo 15 menos 0, 15 menos 0 es 15, ¿cierto? Y acá el tiempo es 3 menos 0 me da 3, 15 dividido en 3 me sigue dando 5 metros por segundo porque la rapidez es constante y no va a cambiar. Ese concepto ustedes tienen que haberlo visto en matemáticas y se llama pendiente. La pendiente de esta recta, ¿cierto? Es la rapidez o velocidad. Ya, ¿cierto? Aquí está la ecuación que ya se las había mostrado. Posición es un vector, ¿verdad? Porque estamos trabajando con la velocidad, es un vector, entonces posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Sí? Si yo ahora hago el gráfico velocidad versus tiempo, que es otro gráfico, voy a tener lo siguiente. Velocidad versus tiempo. Como velocidad ya la calculamos, si es 5 metros por segundo, a través del tiempo y aquí hasta el infinito, ¿cierto? La velocidad siempre va a ser 5, es decir, es una línea recta paralela al eje del tiempo o al eje X, que es el mismo. ¿Cierto? Si yo calculo ahora mi área, digo, esto vale 5 y esto vale 3, entonces tengo 5 por 3, 15. En realidad, ¿cierto? Recorrió de distancia o desplazamiento 15 metros. Si me voy hacia arriba, puedo mirar el gráfico que dice, ¿verdad? Aquí tengo, en 3 segundos recorrió 15 metros. Es lo mismo. ¿Ya? Ok. Veamos un ejemplo. Dice,
Según el intervalo de tiempo presentado en cada caso, ¿cuál fue el desplazamiento en cada uno? Bueno, aquí tengo el gráfico de Javiera y de Fernando, ¿sí? Ellos no parten de cero, o sea, la posición para Javiera es 2 metros, y la posición, perdón, 6 metros inicialmente y llega a los 2 metros. Y para Fernando, ¿cierto? Parte de 1 metro respecto al origen hasta los 4 metros. Entonces, ¿cierto? La primera pregunta, ¿cierto? Dice el intervalo de tiempo presentado en cada caso. Calcule cuál fue el desplazamiento. Si yo miro, mi desplazamiento, ¿cierto? En el caso de Javiera, ¿cierto? Son de 6 a 2, o sea, ella se desplazó 4 metros. Debería ser negativo, ¿cierto? Porque ella se está devolviéndose el origen, ¿sí? Porque yo voy a restar 2 menos 6, me da menos 4. Ella recorrió 4 metros devolviéndose el origen. En cambio, Fernando avanzó 3 metros alejándose del origen, porque está en el 1, ¿cierto? Llega al 4, se alejó 3 metros, ¿ya? Si yo calculo las velocidades para cada uno, digo 2 menos 6 menos 4, ¿cierto? Como habíamos dicho ahí arriba, y dividido por el tiempo, que son 3. Entonces, menos 4 partido por 3 me da menos 1,3 periódico, que sería la velocidad de Javiera. En cambio, la velocidad de Fernando, ¿cierto? Tengo 4 menos 1 partido por 3, eso me da 3 partido por 3, me da 1 metro por segundo, pero positivo en este caso. ¿Ya? Bueno, aquí nos piden, ¿cierto?, que primero construyamos un gráfico velocidad-tiempo y nos debe quedar de esta manera, ¿cierto? Línea recta. Para cada caso, ¿cierto? La velocidad, en el primer caso, el de Javiera, vamos a tener una línea por debajo del eje X, ¿cierto? Porque es menos 1,3 periódico. En el caso de Fernando, vamos a tener un gráfico, ¿cierto?, con una línea paralela al eje X arriba en el 1. ¿Ya? Esa parte ustedes la completan. Ya, vamos a las preguntas. Dice, si la posición final de una partícula es igual que la posición inicial, entonces esto quiere decir que la velocidad es nula o se mantuvo detenido. Alternativa correcta B, 1 y 2. Ya, la rapidez corresponde a, ya, la respuesta correcta es A, la razón entre la trayectoria y el tiempo. Ustedes corrijan ahí porque decía desplazamiento. Cambien esa palabra que debe decir tiempo. ¿Ya? Están hablando de la rapidez, trayectoria, partido por tiempo. 3. La velocidad corresponde a la razón entre desplazamiento y tiempo. 4. El desplazamiento y la trayectoria son iguales cuando el camino recorrido es rectilíneo solo de ida. Ahí coinciden, son iguales desplazamiento y trayectoria. ¿Ya? 5. El desplazamiento de una partícula es nulo cuando el camino recorrido es rectilíneo de ida y vuelta. Acá abajo dice el camino circular, pero no necesariamente me están diciendo que lo recorro completo, ¿cierto? Si fuera un camino recorrido completo de ida y vuelta a la misma posición, el desplazamiento es nulo, ¿ya? Independiente del movimiento que yo haga cuando yo voy y vuelvo a un punto de partida, ¿cierto? Tengo un desplazamiento nulo. Y 6, el gráfico representa, ¿ya? Es un gráfico, primero me fijo en el eje Y, dice X, es un gráfico posición-tiempo, ¿sí? Y si yo estoy hablando, ¿verdad?, de posición-tiempo, entonces es un movimiento con velocidad constante. Es la única respuesta correcta. Una partícula que sube un plano inclinado, no, ustedes ya saben que son movimientos solamente rectilíneos, horizontales. ¿Ya? Un movimiento acelerado, no, porque no lo hemos visto. ¿Ya? Les dejo estos links para que los miren ustedes, ¿cierto?, con extensión, que explica un poco más acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Terminamos con esto, que estén muy bien. Recuerden hacer consultas al correo, ¿cierto?, si la necesitan, y que estemos bien. Les dejo un abrazo fraterno para todos.